Para hablar de ecosistemas en Sinaloa, primero tenemos que definir qué es un ecosistema. Un ecosistema en biología es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, o sea, seres vivos, y factores abióticos, es decir, elementos no vivos como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias, las cadenas tróficas o alimenticias. Son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así, se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de la cadena representa un organismo que come a otro o es comida por otro. Dentro de los ecosistemas existen los que son los productores, que son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Este grupo está representado por las plantas, las algas y algunas bacterias. Por otra parte, los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos, según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios, respectivamente. Luego aparte tenemos a los descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se les suele representar en una cadena tróficas, son fundamentales en la naturaleza ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. Otro componente que constituye un ecosistema son los elementos bióticos y los elementos abióticos, que son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. Dentro de los elementos abióticos son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH, presencia de luz solar. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados un elemento más que forma un ecosistema determinado. Otro factor de un ecosistema son los tipos de ecosistemas. En este caso tenemos acuáticos, terrestres, mixtos, microbianos, artificiales. Los acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente principal
y son el tipo de ecosistema más abundante. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales, dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Dentro de los ecosistemas terrestres, tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieves, montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, la estepa y los desiertos. Dentro de los ecosistemas mixtos tenemos que son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección, donde distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combina el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos, y se les considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas. Los ecosistemas microbianos son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuático como terrestre, incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal. Y los ecosistemas artificiales son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se les conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. En Sinaloa, los ecosistemas que dominan son las selvas secas, seguidas por bosques de coníferas y encinos que se ubican en las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Los matorrales se ubican en la zona árida del noroeste de la entidad. El clima es 48% cálido subhúmedo localizado en una franja noroeste-sureste que abarca desde Choix hasta los límites de Nayarit. El 40% es clima seco y semiseco, presentes en una franja que va desde el Fuerte hasta Mazatlán. El 10% es muy seco y se localiza en la zona de Los Mochis. El restante, 2%, es clima templado subhúmedo localizado en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. En la capital del estado, Culiacán, abunda la selva baja caducifolia, existiendo también bosque de encino y de pino-encino. En el área costera se encuentra vegetación halófila y manglar. A continuación presentaremos un video en el cual explico un poco mejor lo que son los ecosistemas de aquí de Sinaloa. En el sur del estado, donde hay más humedad que en otras partes del territorio, la vegetación autóctona predominante es el bosque tropical, con sauces, álamos, mezquites y caobas, aunque no faltan las cactáceas que se encuentran en toda la entidad. En la planicie del centro y norte, vegetación autóctona predominante es la llamada selva espinosa, formada por matorrales secos la mayor parte del año. Cactáceas como la biznaga, el nopal, el cardón, la cholla y la pitaya, y algunos árboles de mediana altura como el mezquite, el guamúchil, el macapul, la mapa y el palo blanco. En la sierra hay bosques de coníferas y encinos, y en esteros y albúferas del litoral se encuentran manglares. La flora de Sinaloa se ha enriquecido con muchas variedades vegetales traídas de todas las partes del mundo y que se han aclimatado en nuestro territorio.
La fauna de Sinaloa. La fauna silvestre de Sinaloa, que en el presente está muy deteriorada a causa de la explotación irracional, fue muy rica por la variedad de especies y la abundancia de los individuos. Aún quedan coyotes, gatos monteses, tigrillos, zorras, venados, armadillos, conejos, liebres, ardillas, codornices, perdices, palomas, patos, caimanes y víboras. En el litoral y en alta mar se encuentran el tiburón, el marlín, el mero, el atún, el camarón, la curvina, el pargo, el cangrejo, la caguama, la jaiba, el pelícano y la gaviota. La humedad y el calor propician la abundancia de mosquitos, muy molestos y peligrosos por ser transmisores de malaria y paludismo, y de otros insectos como jejenes, alacranes, cucarachas y gran variedad de arañas. Por nuestra parte sería todo y gracias por su atención.